Tomen asiento, por favor. Y si tienen sus Biblias, pueden ir conmigo a Hechos 28. Hechos 28. Voy a leer versículos 1 a 16. En este pasaje vamos a ver que Pablo y sus compañeros, el centurión, los soldados, todos que están en este barco, 276 personas, han tenido sus planes cambiados drásticamente. Han experimentado un clima terrible, pasando el invierno aquí en el mar Mediterráneo. Trataron de parar su barca en un lugar bueno. Se fueron 600 millas en la otra dirección. Experimentaron un naufragio, perdieron el cargo. Los soldados iban a matar a Pablo y el resto de los presos, pero el centurión no le permitió. Entonces, finalmente llegaron a tierra firme por nadar o por flotar y ahora están salvos en tierra, pero no tienen ninguna idea dónde están. Ese es donde entramos. Voy a leer y podemos seguir. Hechos 28. Una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Cuando los habitantes vieron el animal colgando de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la diosa justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto, pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que Pablo era un dios. Cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Como el padre de Publio estaba en cama, enfermo, con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto, y cuando estábamos para salir, nos suplieron con todo lo necesario. Después de 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Al llegar a Siracusa, nos quedamos allí por 3 días. Saliendo de allí, seguimos la costa hasta llegar a Regio. Al día siguiente, se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Ahí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días. Y así llegamos a Roma. Al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allí y recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este momento para abrirlo, escuchar de ella. Y pedimos tu Espíritu Santo para guiarnos, para guiar
nosotros en escucharlo, en entenderlo y aplicarlo. Señor, pedimos que este momento sería tus palabras hablado por medio de mí. Y pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Esas personas están perdidos al llegar a Malta. Geográficamente están perdidos. Y vamos a tocar ese tema de perdidos. Y vamos a tocar personas perdidas espiritualmente que necesitan el Evangelio, personas perdidas que han recibido el Evangelio y también para perdernos en el plan de Dios para el Evangelio. Ellos están tan lejos de su ruta original que no saben de dónde están. Sus planes han sido tan interrumpidos que tienen que preguntar dónde están, averiguando que están en esta isla de Malta. Ellos han experimentado en este viaje desde Jerusalén interrupciones, desvíos y cambios de planes. Y este es lo que vamos a tocar más que todo esta noche. Es cuando nuestros planes no salen como esperado. Muchas veces cuando pasa con nosotros, cuando enfrentamos un cambio de planes, un desvío, interrupciones, gritamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Porque es difícil en esos momentos, la dificultad de ellas, para ver qué Dios está haciendo. Yo hablé con varias personas esta semana y noté que varias personas han experimentado cambios de planes, interrupciones en sus planes. Varios se enfermó. Varios tuvieron viajes interrumpidos, vuelos cancelados. El clima en los estados fue bien fuerte. Cerraron trabajos y escuelas. Eso es más. Rudy envió un mensaje a su grupo de gracia porque hay un evento por su vecindario y tuvieron que cambiar el lugar del grupo. También hay construcción en las calles, hay accidentes por las calles. Todas esas cosas cambian nuestros planes. Hemos visto en este viaje, lo que dije hace 2 semanas, que el gran tema de este viaje es la providencia de Dios en llevar Pablo a Roma. Pero esta noche, en esos versículos, quiero ver un poquito más detallado la providencia de Dios en sostener Pablo y su ministerio. Y vamos a ver en 3 maneras. No son estrictamente 3 puntos, pero 3 maneras que vemos la providencia de Dios en sostener Pablo y su ministerio. Los propósitos de Dios, las promesas de Dios y también la proclamación de Dios. Y vamos a ver esas 3 maneras, esos 3 temas por todo el pasaje. Esta mañana estaba pensando que hay similaridades en este mensaje de lo que escuchamos de Aarón esta mañana. Y la verdad es, no escuché nada de los pensamientos de Aarón hasta esta mañana. A veces tenemos un ensayo, pero esta semana no. Y no había escuchado nada de su prédica. Y obviamente el Señor pensó que debemos escuchar más de la providencia de Dios. En este pasaje escuchamos que ellos llegan a Malta. En versículo 2, los habitantes, que originalmente en el idioma es bárbaros, llegan a esta isla y los bárbaros mostraron toda clase de atenciones. O podríamos traducir como extraordinaria bondad. El sentido de esta bondad que ellos muestran no es tanto que es una bondad que es tan especial o que son gente amables, es más que son gente que ordinariamente no son amables, que es fuera de carácter para ellos mostrar bondad. Son bárbaros, viven en una isla y muchas veces los que viven en una isla no dan la bienvenida.
He estado en Roatán cuando llegan los cruceros. Y la gente de la isla no están dando la bienvenida a los cruceros. Los que están en la playa no quieren 1,000 personas más en la playa. No queremos compartir la playa con esos cruceros. Hemos aún escuchado historias de gente llegando a islas y siendo asesinados. Pero este también cumple la promesa de Dios que Él dio a Pablo en capítulo 27, versículo 24. No temas, Pablo, has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Los soldados a bordo no fueron permitidos matar a Pablo y los presos. Y ahora los bárbaros, los nativos, tampoco matan a esas personas. Vemos Dios siendo soberano en la naturaleza, pero también en los corazones de los humanos. Una vez experimenté este tipo de gente que ordinariamente no son amables, siendo amable. Estamos viajando como familia por la primera vez en avión, los 4. Estamos en viaje a una entrevista con nuestra agencia de misiones. Una entrevista para ser aceptado como misioneros. Y esta mañana, con 2 bebés pequeñas, íbamos al aeropuerto. Y todo lo que pudo haber salido mal, salió mal. Cada cosita. Al salir de la casa, al llegar al parqueo, esperando el bus tardó más que normal. Llegamos finalmente al aeropuerto y era tempranito en la mañana y todavía había una fila bien larga. No era lo ordinario. Entonces, había otra fila, express, afuera. Entonces, fuimos para esta fila. Pero al llegar, finalmente, después de muchas personas cortando la fila, llegamos y ellos nos dijeron que no podrían aceptar nuestras maletas en esta fila. Tuvimos que entrar. Y ahora esta fila era más larga. Pero entramos, estamos en la fila esperando. La hora para dar sus maletas pasó. No pudimos dar nuestras maletas. Pero seguimos esperando. Por fin llegamos a la gente de la aerolínea. Y yo iba a explicar lo que estaba pasando, dónde íbamos a ver. Y él, no sé cómo, pero sabía que algo estaba pasando. Y nunca he visto a alguien mover tan rápido como este agente. Nos aceptó las maletas, hizo todo y dijo, acompáñame. Y él dejó su lugar y subió las gradas con nosotros como familia. Estaba en su radio llamando a la puerta. Llegamos a seguridad y él nos pasó enfrente de todos. Estamos corriendo, llegamos a la puerta y el avión estaba esperando a nosotros. Este no pasa. Llegamos a nuestra entrevista. Podría decir, pero Adán, ¿cómo sabe que este hombre no solo era un hombre amable? ¿Cómo sabe que este era extraordinario para él? Porque varios años después, estamos viajando otra vez por la misma aerolínea. Habíamos hecho el check-in. Estamos en la puerta esperando y había un agente. Yo vi a él, ese es el mismo. Tenía pelo rojo, yo vi su nombre, era igual. Entonces me acerqué a él. Quería compartir con él lo que había hecho por nosotros. Me acerqué y dije, disculpe, ¿puedo compartirle algo? Conté la historia de cómo él ayudó a nosotros, cómo llegamos a la entrevista. Fuimos aceptados como misioneros. Estamos sirviendo en Honduras, esperando que estuviera encantado de su amabilidad y cómo nos ayudó en este momento. Y dijo, ok, está bien. A él no le importaba, para nada. No vi nada de la bondad
que vimos hace años. El Señor es Señor sobre la naturaleza y también de corazones, de creyentes y de no creyentes. Y Dios puede usar no creyentes para sus propósitos. Versículo 3. Vemos, después de ser recibido por esas personas, Pablo está recogiendo leña. El gran apóstol Pablo no está por encima del trabajo manual. Este es un buen recordatorio para nosotros en la iglesia. Que el trabajo servil no es solamente para ciertas personas. No hay ciertas personas, ciertas clases o ciertos roles que están eximidos de este trabajo físico. Y para cristianos, este aplica no solamente en la iglesia, pero en otros lugares también. En el trabajo, en el hogar. Hombres, aunque está trabajando fuera de la casa, puede ayudar en la casa con limpieza, con lavar trastes, con la ropa. Hijos, puede ayudar también. Y nunca hay una edad tan joven, quizás sea, pero nunca hay una edad tan joven en que no puede estar empezando y aprendiendo cómo ayudar. Pablo está llamado principalmente para predicar, pero también está recogiendo leña. Pero este vez en particular, versículo 4, él está recogiendo leña y una víbora, un serpiente sale del fogata. ¡Qué experiencia horrible! Aarón hizo las divisiones de Hechos para nosotros, para predicar. Y sabemos que él no es un fan de culebras. Y creo que me asignó esta sección por eso, que él ha tenido suficiente de culebras en Éxodo, entonces recibí este. Y a mí no me gustan culebras tampoco. Pero sí son interesantes. Suficientemente interesante que soy parte de un grupo en Facebook, Serpientes de Honduras, donde gente sube fotos de serpientes por todos lados de Honduras, preguntando, ¿puede ayudarme en identificar este culebra? Y hay expertos en esta página, gente que ama a los serpientes. Y ellos ayudan por dar el nombre científico y siempre incluyen un dato bien importante, inofensiva o venenosa. Y cada rato una persona sube una foto de una culebra y pide, ayúdame a identificar esta culebra. Le mordió una persona. Y yo veo abajo para ver este dato específico. Venenosa. Esta culebra, esta serpiente, una víbora, es altamente venenosa. Y los habitantes, los nativos, saben. Ellos pueden identificar esta serpiente fácilmente. Pablo acaba de sobrevivir un naufragio. Casi fue asesinado por soldados. Finalmente llegó salvo a tierra firme. Todavía está mojado por nadar. Está frío, está lloviendo. Por fin hay una fogata. Está empezando de sentir cómodo, de quedar, de dejar el frío. Y de pronto, un serpiente le muerde. Y ese solo los últimos pocos versículos. Ni hemos tocado las turbas de capítulos pasados, siendo apedreado, los intentos de asesinato y otros naufragios, las conspiraciones contra él. Cosa tras cosa tras cosa para Pablo. Este es el punto en la historia donde la mayoría de nosotros van a gritar, Señor, ¿por qué esto está pasando a mí? ¿Hice algo? Los nativos piensan que sí. Versículo 4, los nativos tienen la respuesta. Pecado. Si algo malo está pasando en la vida, probablemente es por su pecado.
Ellos dicen que ahora Él va a recibir justicia. Justicia divina. La teología de esos isleños es un poco equivocado. Tienen una cosa correcta. Pecado merece justicia. Pecado va a recibir justicia. Y a veces recibimos justicia inmediatamente. Si maneja su carro en una manera loca y termina en un accidente, este es consecuencia de su pecado. Pero no siempre pasa así. No cada circunstancia difícil es Dios haciendo justicia. Dios va a hacer justicia últimamente, finalmente. Pero no es el caso aquí con Pablo. No es por pecado. Y estos isleños no son los primeros para pensar en esa manera. En Juan 9, el hombre que nació ciego, la gente preguntaron, ¿por qué nació ciego? ¿Por su pecado o el pecado de sus padres? Y Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiestan en él. ¿Por qué están pasando todas estas cosas en la vida de Pablo? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y cuando nosotros pasamos por circunstancias difíciles y preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Tenemos la respuesta. Para que las obras de Dios se manifiesten en mí. Pablo nos dio un ejemplo de su vida en 2 de Corintios 1, diciendo, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Dios tiene un propósito. Pablo sacude al serpiente. Y en versículo 6 es un poco chistoso. Todos están esperando que comenzara a hincharse o que cayera muerto. Viendo a Pablo, esperando para ver lo que va a pasar. Y cuando nada pasa, dicen, tiene que ser un Dios. Ellos están por todos lados con su teología. Pero muestra el estatus de esas personas, sus creencias. Esas son personas perdidas. Gente que no conocen a Jesús. Y Dios les ha traído un apóstol. Dios cumpliendo sus propósitos, compartiendo su evangelio con los que no han escuchado su evangelio. Seguimos con más cosas en su tiempo en la isla. No es por casualidad que Dios envió a Pablo a Publio y su padre que en su tiempo de necesidad, cuando el papá estaba en la cama, enfermo. También Pablo alcanzó a muchos más en esta isla. Versículo 9. Ellos pasaron 3 meses ahí. 3 meses de ministerio, orando, curando y evangelizando. Mientras no es explícito en el pasaje, sabemos que Pablo estaba compartiendo el evangelio. Pero aún Pablo podría decir, Señor, ¿por qué Malta? ¿Por qué estamos aquí? Este no es exactamente en la ruta. No es la ruta más conveniente, más directa. Recientemente escuché una historia de un pastor que tuvo Sinclair Ferguson visitando su iglesia. Él predicó y después almorzaron en la casa juntos. Y el pastor y su esposa estaban compartiendo con Sinclair Ferguson acerca de sus dificultades, lo que estaba pasando en sus vidas y en la iglesia. Y preguntaron, ¿qué piensa? ¿Qué está haciendo Dios aquí con nosotros? Y Ferguson respondió diciendo, Dios no está haciendo una cosa.
Dios está haciendo 1000 cosas. ¿Por qué Malta? Porque Roma no es el único lugar que Dios está haciendo cosas. Dios está haciendo cosas en Malta también. Porque la serpiente. Porque Dios está mostrando a la gente que Dios resucita los muertos a vida. Puedes sentir que Dios está usando o aún abusando a Pablo por naufragios, por serpientes, pero al mismo tiempo vemos las misericordias de Dios, los beneficios a Pablo, la bondad de la gente, la provisión que ellos proveen, versículo 10, oportunidades para evangelizar. Son personas perdidas y Dios ha traído su palabra a ellos. Esos son sus propósitos. Pero después de 3 meses, ellos salen y no tenemos ni una evidencia de conversiones aquí en la isla de Malta. Los propósitos de Dios no siempre son obvios. Como la justicia no siempre es inmediata, los propósitos de Dios no son siempre inmediatamente claros. Pero podemos estar seguros que Dios sí tiene propósitos. Podemos ver un lugar para descansar por el invierno, la hospitalidad, la bondad, el testigo a los nativos, la curación de personas, un barco nuevo y el cargo para el viaje. Ellos salen en un barco nuevo, versículo 11, de Alejandría, de la misma ciudad de Egipto, de su barco previo. Y ahí en este barco, en la proa del barco, hay Castor y Pollux, los dioses gemelos de griego y de Roma. Esos gemelos fueron conocidos como protectores de marineros. Y Pablo, subiendo el barco, puede ver a ellos y puede pensar, si Dios tiene un viaje seguro para nosotros, vamos a estar seguros. Y si Dios está planeando otro naufragio, esos dos no tienen ni un poder contra él. Versículos 12 y 13. Leemos de su viaje. Siracusa, Regio, Puteoli. Para la mayoría de nosotros, esos no tienen sentido. Pero esos son lugares de la costa de Italia. Ellos han pasado semanas en el mar buscando progreso en su viaje. Pasaron 3 meses en la isla de Malta con nada de progreso. Y ahora, en pocos días, han llegado a Italia, están en tierra firme otra vez y están ahora en la tierra en camino a Roma. Muchas veces el Señor funciona así. Lento, 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 parado y rapidísimo. Pero podemos saber que en cada instante que Dios está obrando por sus propósitos, cumpliendo sus promesas. Versículo 14 y 15, leemos de hermanos. Ellos conocen hermanos aquí en Roma, cristianos, creyentes en el Evangelio de Jesucristo. Muchas veces pensamos que Pablo trajo el Evangelio por la primera vez a Roma, pero está encontrando creyentes que ya están ahí. Puede ser por la carta que Pablo escribió a Romanos hace un par de años. Puede ser por otros creyentes que han viajado a Roma, siendo el centro del mundo. Pero nota la reacción de Pablo en encontrar creyentes. Versículo 15. Al ver los hermanos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. No escuchamos en ninguna otra parte del texto. Pablo recibió bondad de otras personas. Recibieron una bienvenida en la isla. Algunos
llamó a él un Dios. Fue recibido, entrenado, hospitalizado por el hombre principal de la isla. Fue honrado, fue provisto cosas. Pero en ninguna instancia dio gracias a Dios y fue animado. Fue por ver otros cristianos, creyentes. Este es el momento cuando dio gracias a Dios y cobró ánimo. En Hechos 23:11, el Señor llegó a Pablo en la noche y dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Y encuentra, hermanos, Dios ya ha testificado en Roma. Y por eso, versículo 15, Pablo cobró ánimo. El evangelio ya está aquí. Dios ya está obrando en este lugar. No depende solamente en Pablo. Dios está obrando. Pablo cobró ánimo a ver hermanos cristianos en Roma. Y por todos esos desafíos, los cambios de planes, las interrupciones, Dios está cumpliendo sus promesas en llevar a Pablo a Roma. Pablo puede ver que Dios está siendo fiel, que gente está siendo salvo por el poder del Evangelio, que no todo fue en vano. Las dificultades tuvieron un propósito. Muchas veces hablamos acerca de Dios y sus promesas, diciendo que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Pero ¿cuál promesas? Aquí están algunos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Isaías 43:2. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Nunca te dejaré, ni te desampararé. Hebreos 13:5. Sería una buena idea escribir algunas de las promesas de Dios, ponerlos en el espejo del baño o sobre la puerta de la casa para recordarnos de esas promesas que Él da. Finalmente, quiero animarnos a someternos a Dios y sus planes con declaraciones como, aquí estoy, Señor, envíame. No mi voluntad sea hecha, pero la tuya. Fue el plan de Pablo, predicar ante César. Esta fue la idea. Y ha llegado a Roma, pero ahora está en el cárcel, solo, pero juntos con un soldado. Está libre en una manera, pero en cadenas. Al mismo tiempo, Pablo no está sentado pensando, tengo que salir de aquí para predicar a César, para seguir con mi ministerio. Él está escribiendo cartas. Está testificando a esos soldados, a esos guardias, que probablemente están cambiados cada 4 horas. No está despreciando su tiempo ahí en la cárcel. Tiene una oportunidad de compartir el evangelio con creyentes, con no creyentes, y para recordar a él mismo de la verdad del evangelio. Nosotros como cristianos podemos recordar que los cambios de planes, de verdad, no son cambios de planes. El cambio de plan es el plan. Es el plan de Dios. Si queremos ver un cambio de plan o una interrupción, algo que parecía que no pudiera sido el plan, podemos ver a la cruz. Que la cruz es la cosa más ilógica, más loca para incluir en un plan. Los que presenciaron la crucifixión aún no la entendieron. Aún los discípulos que habían escuchado de Jesús mismo, del plan de Dios, por 3 años, ni entendieron la cruz. No fueron preparados para ella.
Su respuesta, ¿por qué, Señor? ¿Qué pasó? ¿Su plan falló? Este no puede ser su intención. No tiene sentido. La muerte es final. La muerte es un fracaso. Pero Jesús no se quedó muerto. Él resucitó. Y este momento es cuando el supuesto desvío tenía sentido. Cuando quedó claro que Dios estaba actuando en este momento. Que Él no estaba ausente ni despreocupado. Dios tuvo un propósito en la cruz. Un propósito que cumplió sus promesas y proclamó al mundo entero sus buenas nuevas. Como Pablo nos dice en su carta, 1 de Corintios 15, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. No por casualidad, no por accidente, no porque Dios no tuvo control, conforme al plan de Dios. La verdad es, Dios planeó la cruz, no como un destino final, pero como un paso necesario en la ruta para cumplir sus promesas, para Él y para su gente. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu sacrificio. Te damos gracias que tú tienes un propósito en todo, que estás cumpliendo sus planes, tus promesas para nosotros y que podemos ver cada circunstancia como una oportunidad de predicar tus buenas nuevas a nosotros mismos y a otros. Gracias, Señor. Oremos en el nombre de Jesucristo. Amén.